Bueno, ya estamos en línea con el contador público Alejandro Melamed, que no trabaja de contador. Él es coach ejecutivo, tiene una consultora llamada Humanize Consulting y, como él se define, trabaja en estrategia e innovación disruptiva de los recursos humanos. Alejandro, bienvenido a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano y es un gusto para mí darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Elisa, el placer es mío. Muchas gracias por esta oportunidad y con todo el gusto del mundo conversar con ustedes, con la querida ciudad de Pehuajó y a todos los lugares donde ustedes llegan. Como te anticipaba en nuestros contactos anteriores, tengo un bellísimo recuerdo de Pehuajó a través de la familia Col, que tanto aprecio, tanto quiero y que tan lindos momentos me hicieron vivir ahí. Bueno, qué suerte, eso es totalmente casualidad y nos alegra haberte contactado, Alejandro. Algo que no dije en la introducción es que vos sos autor de varios libros y uno de ellos, que fue el que llamó nuestra atención, es El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Queríamos conversar un poco con vos justamente de esa frase por ahí tan trillada, tan escuchada ahora, de que no sabemos cuáles son esos trabajos que va a haber en el futuro, o sea, que vamos a estar trabajando de cosas, o nuestros hijos van a estar trabajando de cosas que hoy ni siquiera existen. Y eso genera mucha incertidumbre y mucha intriga. ¿Vos sabés cuáles son esos trabajos? Bien, mira, lo primero que tenemos que decir es que obviamente que la incertidumbre existe. Lo que no debería existir es nuestra parálisis ante esto. Uh-huh. A ver, no podríamos, creo que si alguien diría, te afirmo cuáles son los trabajos que van en el futuro, te estaría mintiendo, uh-huh, porque no tenemos certezas. Lo que existe es una visión de que el mundo que se viene se denomina mundo VICA. ¿Qué es VICA? Es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ajá. ¿Qué significa esto? Significa que va cambiando todo el tiempo, que se van generando situaciones impensadas previamente y que a posteriori se naturalizan un montón de fenómenos, un montón de situaciones. Es en este sentido, entonces, creo que tenemos que tener en cuenta que reiteradas veces aparecen lo que se denominan los cisnes negros. ¿Qué son los cisnes negros? Cisnes negros son situaciones totalmente inimaginadas previamente, pero que a posteriori se genera como una naturalización y obviamente que eso ocurre. Vamos a un ejemplo y vinculado con tu pregunta y el mundo laboral, ¿no? Si hace 5 años yo le hubiera preguntado a cualquiera de nosotros, tengo un puesto de community manager, te hubiera preguntado, ¿de qué me estás hablando? ¿Vos me estás cargando a mí? Sin embargo, hoy no hay empresa que se titule como tal que no tenga su community manager. Así como hay un montón de trabajos que hoy existen que antes no existían. Ahora, a su vez, y voy a algunos, no sé, hasta más simple como profesor de Zumba, ¿no? Que antes, sí, no sé, hace 5 años me decía, ¿qué me estás hablando? Sin embargo, cada gimnasio tiene su profesor de Zumba. Pongo 2 ejemplos, uno con la tecnología y uno con la vida común y corriente, para poder entender de qué estamos hablando. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La velocidad del cambio cada vez es más rápida. Uh-huh. Los cambios que se visualizan cada vez se establecen con mayor velocidad y a veces ni nos damos cuenta de lo que está sucediendo. No sé, vamos por un ejemplo, y bien, de mi viaje de Buenos Aires, donde vivo, de la capital, a Pehuajó, ¿no? Hace algunos años hubiera sido impensado que para ir por una ruta uno tenía que pagar un peaje. Hoy no solo que está naturalizado, sino que además el peaje es automático, con lo cual ni siquiera una persona interviene ahí. Claro. Decís, pero ¿cómo puede ser? Estoy pagando un montón de plata y nadie interviene. Bueno, esto, o de repente, no sé, sacar un pasaje de micro y sacarlo directamente por internet y uno tener acceso al pasaje y directamente presentarse en el momento en el cual uno tiene que viajar. Bueno, claro, así como esto se está dando en todos los ambientes, pensemos el fenómeno Netflix, por ejemplo, que claro, es muy, muy interesante, ¿no? Digamos que hoy en día es de las cosas más estudiadas. Hace 5 años ni siquiera existía la palabra Netflix. Claro. Ustedes saben algo que es más interesante. Netflix es una empresa que empezó vendiendo, alquilando películas a gente que quería ver películas y le va a ofrecer su negocio a Blockbuster. Y Blockbuster le dice, este negocio no va a andar. Y Blockbuster hoy es, de ser la empresa de alquiler de videos más famosa del mundo y con mayor impulso, hoy es una empresa quebrada. Claro. Lo mismo, te doy un ejemplo, lo que pasó con la cámara digital. Quien inventa la cámara digital es un ingeniero de Kodak. Y sin embargo, cuando la va a presentar a sus jefes le dicen, no, este producto no va a andar, vos estás loco.
y esta misma persona después sale al mercado. La cámara digital termina destruyendo un negocio que tenía 700.000 personas trabajando a nivel global, y hoy en día no existe, y hoy ni siquiera existe prácticamente la cámara digital porque está incorporada al teléfono celular. Claro. Entonces, estas evoluciones hacen que cambiemos de raíz. Entonces, ¿qué se visualiza? Necesariamente va a haber trabajos vinculados con el cuidado de la salud, sobre todo de la gente, lo que se llama la cuarta edad. ¿Qué es la cuarta edad? La mayoría de las personas va a vivir hasta por lo menos 100, 110 años, se dice, quienes están naciendo hoy y el que nació en los últimos años. ¿Por qué es esto? Porque cada vez más hay una evolución en la medicina, donde la mayoría de las enfermedades tenderían a encontrar un proceso de cura. ¿Quién no se va a curar? El que se quiera suicidar, el que fume por alcohol, por drogas, por accidente de tránsito. Es decir, las muertes autoinfligidas. Claro. El resto de las enfermedades tenderían a encontrar cura. Ahora, como la gente va a vivir muchos más años, necesitamos a alguien que cuide a esta gente. Claro. Necesitamos a alguien que se ocupe del medio ambiente, y seguramente va a haber mucho trabajo vinculado con el medio ambiente, y a su vez, para reparar los daños que genera el no cuidado del medio ambiente. Claro. Va a haber mucho trabajo vinculado con las impresoras 3D y 4D, que por ejemplo, cuento cosas que ya no son del futuro, sino que son de hoy. Una de las cosas más tortuosas para cualquiera de nosotros es tener que ir al odontólogo. El odontólogo es una cosa que todo el mundo dice, no quiero ir al odontólogo, lo que me cuesta ir. Pero no solo es, digamos, el, entre comillas, dolor de tener que ir al odontólogo, sino el tiempo que uno tiene que invertir. Y ni que hablar si una muela te pasa algo y te dicen, tengo que hacerte perno y corona, ¿no? Entonces uno dice, tengo que ir 4 o 5 veces al odontólogo. Hoy ya existen impresoras que te hacen exactamente la corona que necesitas para tu boca en una sola sesión. Claro. Entonces, todas estas cosas, estoy dando de distintos ámbitos, cómo el mundo del trabajo se va transformando y cómo nos va generando una realidad totalmente diferente, totalmente trascendente. Es interesante porque cuando empezaste a describir la parálisis que a alguna gente le agarra por la incertidumbre, es como una reacción que quizás es como una cosa dual que uno tiene, hasta que de repente nombras a Netflix, que todo el mundo ya lo incorporó. Entonces, a partir de ahí, la tecnología no es algo amenazante, sino algo hasta amigable que te resuelve un montón de cosas. Entonces, hay veces que es como un preconcepto que uno tiene frente a la innovación, o decir los cambios como que lo asustan, y después, sí, como decís vos, son pequeños ejemplos que muestran tecnología ya incorporada con naturalidad a nuestro ambiente, el cual no se percibe como una amenaza para nada, sino al revés, ¿no? Claro, exactamente. Mira, te doy un ejemplo, pero más mundano, mucho más simple. El teléfono. Claro. Cuando yo era chico, tengo 51 años, una casa con teléfono valía mucho más que una casa sin teléfono. Sí, sí. Me estoy refiriendo a teléfono de línea, ¿no es cierto? Hoy en día, en mi casa solamente llaman al teléfono de línea mi mamá o mi suegra. El resto de la gente no utiliza el teléfono de línea. Sí, sí. Los jóvenes hoy ya ni siquiera existe el concepto de teléfono de línea, todos tienen telefonía celular. Claro. Ahora, lo más interesante, te voy a decir algo y que toda la gente de Pegua y alrededores lo va a entender rápidamente. Hace algunos años, tener que hacer un llamado a larga distancia implicaba ir a la telefónica, que haya alguien llamado el telefonista, que lo que hacía era conectar algunos cablecitos, y después de bastante tiempo y pagando mucho dinero, lograbas comunicarte a una distancia de 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Hoy en día, a través del WhatsApp, podés comunicarte gratuitamente a cualquier lugar del mundo. Claro. En el mismo momento, y mandarle fotografías, y mandarle videos, y mandarle todo sin pagar un peso. Entonces, todo el proceso tecnológico te lleva también a una instancia que se llama la desmonetización. Es decir, vos pasás de esta sorpresa a que después no tiene costo eso ahora. Obviamente que tiene impacto en toda la gente que trabaja, porque si te pones a pensar en el telefonista o el repartidor de hielo o el repartidor de leche, toda esta gente que estaba antiguamente y que hoy no tiene trabajo de eso, claro, si no nos reconvertimos, creo que estamos realmente complicados. Entonces, claro, ahí el llamado es que la tecnología es un habilitador de un montón de cosas, pero si no nos ayornamos a esto, lo que genera es parálisis, y esa parálisis te genera inacción, y esa inacción te genera más parálisis, y es un círculo vicioso que se torna bastante complicado. Claro. Ahora, vos trabajás en el ámbito de los recursos humanos.
Entre tanto cambio y con tanta tecnología y demás, ¿qué es la cosa más estable que vos percibís que existe en el rubro de recursos humanos? O sea, ¿hay algo que trasciende a los cambios tecnológicos y es propio del ser humano que vos lo ves? Totalmente. Y fíjate que estas son cosas, y vuelvo a referirme a la queridísima ciudad de Pehua, ¿no? Digamos que me enseñó, Marina Coll fue tal vez de las personas que más me enseñó en mi vida, y ella era una joven profesional que trabajaba conmigo, que se había ido a estudiar a Barcelona y que volvió y hacía su maestría y realmente con mucha pujanza. Y hay algo que nunca va a ser reemplazado. Lo que no va a ser reemplazado es el mimo, lo que no va a ser reemplazado es la empatía, lo que no va a ser reemplazado es esa capacidad de estar con el otro, de ponerse en los zapatos del otro. Y ¿sabes qué? Vamos a un ejemplo, digamos, ¿qué significa la empatía? Porque todo el mundo lo dice como una cuestión así muy de piloto automático, ¿no? Pero pensemos en esas situaciones donde tenemos que de repente estar en la casa de otra persona y nos olvidamos el calzado para esa situación. Entonces tengo que ponerme los zapatos de la otra persona. Hay que bancarse ponerse los zapatos del otro. Porque, bueno, a lo mejor no están todos lo amoldados a mi plataforma que tienen que estar, etcétera. Ahora, cuando me pongo los zapatos del otro, recién entiendo qué es lo que le está pasando del otro. Lo que no va a cambiar es que va a haber cambio permanente. Y te diría lo siguiente, lo que no va a cambiar es que el cambio cada vez va a ser más veloz, porque que antes tardaba 10 o 20 años, hoy tarda 5 años, y después va a tardar 3 años, y va a tardar 1 año, y es como, mirá, un ejemplo para mí, para que lo entendamos todos, es el siguiente. Quiero cambiarme el teléfono celular, que esto pasa permanentemente, y voy y consigo una súper oferta en la casa de electrodomésticos y la compro en 24 cuotas. Entonces digo, bueno, voy a comprar el gran teléfono celular en 24 cuotas. Cuando estoy pagando la tercera cuota de ese teléfono celular, ya me resulta viejo y todavía me faltan 21 cuotas pagarle. Claro. Entonces, esto es lo que me está pasando. Entonces, bueno, es como, viste, esa cosa de decir, pero ¿cómo puede ser que ya sea viejo esto que antes era lo súper moderno? Y hay una ley que nos explica todo esto. En el año 1966, quien fue uno de los cofundadores de Intel. Intel es la compañía que produce, digamos, las unidades que tienen todas las computadoras, para ponerlo en términos sencillos. Sí. Él dijo que cada 2 años la velocidad se iba a ir duplicando de estos microtransistores, ¿no es cierto? Y la realidad, fíjate, cuando uno ve, no sé, de cualquier cosa, bueno, ahora la cámara del teléfono celular tiene 1 píxel, después tiene 2 píxeles, después tiene 4, después tiene 8, pero ¿cómo puede ser? Antes tenía 1 y ahora tiene 8 en 2 años, y de repente decís, no, de 8 no tiene nada. O fíjate lo de las empresas de cable, ¿no? Entonces, primero tienen 0,5 megas, después 1 mega, después 2 megas, y de repente dicen, tiene 50 megas, y de repente dicen, te la duplico sin cargo. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Sí. Y es una velocidad donde ya lo antiguo te parece que era... Es más, si cualquiera de nosotros se pone a pensar cuántos megapíxeles tenía la Kodak Instamatic, que la mayoría de nosotros teníamos, debe tener 0,0001. Sí. Y hoy tiene, no sé, 10 megapíxeles la cámara del teléfono más sencillo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto es lo que la ley de Moore te dice, y vos sabés que tiene más de 50 años esta ley, y sigue estando vigente. Ley de Moore, claro. Es un señor que sigue viviendo, Roger Moore, y la verdad que tiene total vigencia. Pero yo le aplicaré algo, te cuesta la mitad y tiene el doble de capacidad. Entonces, no sé, pensemos en la vieja computadora, la máquina 256, 356 que tenía 1 mega, qué sé yo, ya es algo que ya ni se habla de la cantidad de megas que tiene, porque es algo tan abultado que puede paralizarnos. Y esto se ve, digamos, en la mayoría de las industrias. Pensemos un ejemplo típico que para mí es bien ilustrativo, y lo veo con mis alumnos de la facultad. Yo enseño hace más de 25 años en la universidad pública, en la UBA, y antes, cuando me daban algo para estudiar, en mi época me daban algo para estudiar, uno tenía que ir a los libros, biblioteca, meterse. Hoy en día, cuando le pedís a un chico que investigue, lo busca en Google. Le decís, no, profundizá, lo busca en Wikipedia. Entonces, esta es la lógica. Ahora, Wikipedia, y comparemos, y el concepto de Wikipedia, ¿no?
Wikipedia, antes teníamos la enciclopedia británica. Sí. Todas las familias tenían la enciclopedia británica, que era la gran inversión del año. Ahora, ¿cómo era? Vos tenías un montón de tomos que te ocupaban un montón de lugares en la biblioteca, y una vez al año venía el vendedor y te vendía la actualización, que era un tomo adicional, y te costaba mucha plata. Hoy en día, la Wikipedia no te cuesta nada y está actualizado todo el tiempo. A lo sumo, una vez al año te pide un aporte de 10 pesos, que es voluntario. Si querés ponerlo, y si todo el mundo en 2 horas pone 10 pesos, se pagan los fondos de todo el año. Este es el nuevo mundo también, que se llama el mundo co. Y acá voy a dar un posicionamiento político, ahora que estamos en época política. Yo hablo más allá de la política. Algunos hablan de los K, otros hablan de los pro. Yo prefiero hablar de la era co. Y no es un tema político, es un tema organizacional, estratégico. ¿Qué significa? La era de la colaboración, de la cooperación, la era de la inteligencia colaborativa. Esta es la era que estamos ahora. La era donde, es más, se habla de la competencia. Ustedes fíjense que tienen tanto... Y lo veo, tanta actividad agropecuaria, y la verdad tan buenas iniciativas en toda la zona de Pegua, que a mí cuando fui realmente me alegraba tanto ver que hay tantas oportunidades. ¿Qué significa la competencia? A veces competís, a veces cooperás con el otro. Y esa es la realidad. Luego decís, bueno, a ver, yo tengo mi campo y mi campo vecino. Claro, compito, colaboro. Y la verdad que estamos todos en el mismo lugar. A veces tenemos que competir, pero eso es parte del crecimiento que tenemos todos. Claro. Ahora, en el ámbito justamente de recursos humanos, que me imagino que vos siempre te escucho decir en otras entrevistas que es el departamento que va a sufrir más transformación, es difícil para las empresas por el tema de la fidelización de la generación X y la generación Y, la Z y los millennials y los que se vienen, que les cuesta mucho estar mucho tiempo en un solo lugar, justamente me imagino por todo este cambio que se les plantea siempre en la vida. ¿Cómo hacen las empresas para trabajar con estos jóvenes que quizás no están dispuestos a estar mucho tiempo en un solo lugar? Bien, mira, a ver, primero lo que tenemos que entender qué significa mucho tiempo, ¿no? A lo mejor le dices a un joven que está 1 año y te dice que para él es mucho tiempo eso. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las generaciones anteriores, yo me crié de esa manera, uno entraba a trabajar a un lugar y el objetivo era trabajar y jubilarse en el mismo lugar. Sí, hacía carrera. Hoy en día es imposible. Y hacía carrera, ¿no? Sí. Inclusive esto de hacer carrera, ¿no? Es como correr. ¿Contra quién correr? Hoy te diría, en esos mismos términos, es correr una maratón de muy largo plazo. Sí. Entonces, hoy en día lo que los jóvenes piensan es qué experiencia significativa puedo tener para aprovechar al máximo mi tiempo. Y a lo mejor el gran proyecto es trabajo X cantidad de tiempo hasta que me junté el dinero para irme de viaje, para gastarme todo lo que tengo en ese viaje, y después a lo mejor en ese viaje trabajo también algo para viajar más, después vuelvo, trabajo otro periodo para juntarme más plata para seguir viajando. Claro. Yo creo que la diferencia es que los jóvenes lo que quieren es vivir hoy. Antes se pensaba, voy a trabajar y me mato para el día que me jubile poder disfrutar. Los jóvenes te dicen, ¿sabes qué? No quiero esa vida. Yo quiero una vida donde pueda disfrutar permanentemente. Entonces, en este sentido, creo que lo que hay que pensar es que los ciclos son distintos, que los jóvenes nos enseñan muchas cosas. Es más, el primer día que Maru Col se sentó al lado mío, le dije, Maru, ¿qué me vas a enseñar? Me dice, pero ¿cómo? Yo vengo a aprender acá. Le digo, no, vos me venís a enseñar a mí. Yo creo que tenemos mucho para aprender de los jóvenes. Creo que los jóvenes también tienen un tema que no es menor, y ellos vieron cómo sus padres, sus tíos, vecinos, etcétera, eran desvinculados de alguna de las grandes compañías, o no tan grandes, por algún proceso de reestructuración, por algún proceso de reingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, esa decepción que tienen con las empresas hace que el tipo de vínculo que establezcan es un vínculo diferente, no menos profundo, pero un vínculo distinto, donde el trabajo es un segmento de toda mi vida, donde trabajo mientras me siento entusiasmado y motivado, y tengo otro tipo de prejuicios, o mejor dicho, no tengo prejuicios para decir, ¿sabes qué? Me voy. Yo nunca me voy a olvidar, y esto tal vez define lo que es la época, ¿no? Yo trabajé muchos años en Coca-Cola, y tenía responsabilidades muy grandes, y un día me llaman desesperado, me dicen, no te puedes imaginar lo que pasó. Digo, ¿qué pasó? Bueno, un chico que durante casi 6-8 semanas tuvimos el proceso de selección, entró a trabajar, el primer día que entra a trabajar al mediodía, se va a comer y a la tarde no vuelve. Bueno, todos desesperados, ¿qué hacemos? Bueno, lo llamamos al celular y dice, no, renuncié. Le digo, pero pará,
hoy empezaste a trabajar, ¿cómo renunciaste? Sí, mi jefe no me gustaba, así que renuncio. Digo, perdóname, pero ¿cómo hiciste para renunciar? No, mandé un WhatsApp. Entonces le decimos, y acá viene lo más interesante, decimos, mirá, para renunciar a un trabajo uno tiene que ir al correo y mandar un telegrama. No sabía lo que era el correo, no sabía lo que era un telegrama. Entonces, esta es la realidad actual, ¿no? Entonces decir, a ver, ¿por qué debería saber lo que es el correo? Para el correo él es el mail, ¿no es cierto? Claro. Telegrama, mandar un telegrama, ¿qué es eso? Claro. Entonces, este creo que es un ejemplo paradigmático de los cambios de época, ¿no? Que yo no sé si es un cambio de época o una época de cambio, ya no sé lo que es, pero sí lo que puedo asegurar es que todos los estudios, todos los análisis, todas las proyecciones, todas las investigaciones, yo soy un obsesivo de la investigación científica, yo hice mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires en estos temas también, y todas las investigaciones dicen que en el futuro definitivamente todos vamos a trabajar de cosas totalmente distintas porque el mundo va a requerir otras cosas, no sé, temas vinculados con las energías renovables, temas vinculados con todo lo que se llama STEM en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, toda la parte dura para programar todas estas cosas. Pero bueno, como vos me preguntabas antes de recursos humanos, lo único que te puedo asegurar es que los robots pueden hacer cualquier cosa, pero un robot no te puede mimar, un robot no te va a extrañar, un robot no tiene que tener la responsabilidad de cuidar a su casa y de llevar alimentos para su casa, con lo cual soy de los que piensa que a mayor tecnología, mayor necesidad de desarrollo humano. Cuanto más robotización, tecnologización y todo lo que quieras, más necesidad de volver a las fuentes, porque lo humano, el mimo, el trato, el compromiso, el diálogo, el mirarse a los ojos es absolutamente irreemplazable por cualquier computadora. Alejandro Melamed, muchísimas gracias, clarísimo. Fue un gusto haber conversado con vos en estos minutos. Por favor, un placer enorme y un saludo enorme a la familia Col y todos sus parientes y la hermosa gente de Pegua que tanto cariño y afecto generan siempre. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande, adiós. Nos vemos. Chau. Así pasaba por Citas de Radio este entusiasta coach ejecutivo, responsable de la consultora Humanize Consulting, Alejandro Melamed.